Hola amigos, soy Manelito y os doy la bienvenida una vez más a un episodio de Tras el Arte con David Macoca. Esta vez vamos a hablar de la nueva canción Tango Ruidoso. David, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pues como siempre, con ganas de hablar un poquito de los dibujillos. Una pregunta ahora que se me ocurre. ¿Has visto algo de lo de Dragon Ball Daima? Justo hace 2 días vi algo, sí. ¿Y qué te Pero parece? yo, o sea, desde hace unos años, de Akira Toriyama he estado leyendo más manga que viendo anime, y concretamente mangas que no tienen tanto que ver con Dragon Ball. Entonces, de Dragon Ball estoy un poco más desconectado. Conozco el lore principal y todo porque Mm. es algo que forma parte de la infancia bueno, de la vida de casi todos, yo diría. Pero el Daima no lo tenía muy ubicado. Había oído más cosas del videojuego y tampoco mucho que de Daima, pero bueno, me estuve informando un poco y vi que era como un intermedio, ¿no? Entre Dragon Ball Z y el Dragon Ball Super que ha salido después. Eh, la verdad que no lo sé, pero sí que he visto Sí, como muchas son comparaciones. pequeñitos. Sí, eso sí, pero he visto como muchas comparaciones como que ha compartido la gente del el dibujo y eso, y como que Ujú. parece que está mucho más currado que el Eso Super, sí que que lo estaba había un poco oído. regulero. Sí, sí, el Super se ve que tenía algunos altibajos. Mm. Y el Daima, yo me enteré de hecho por dibujantes que sigo de manga, de cómic, que sigo de aquí de España. Y pues muchos dibujantes son también, obviamente, seguidores de este tipo de contenido. Y, y estaban hablando bastante bien de la serie, como que habían devuelto un poco la esencia guay de Dragon Ball. Y me imagino que también habrán subido un poco los estándares de calidad y todo Mm. eso. Bueno, alguna cosilla que vi tenía buena pinta. La verdad es que se veía bastante bien. Algo fresco. Y creo que, bueno, no lo sé, eso lo vi en Film Affinity, pero no sé seguro. Ponía Akira Toriyama como creador, pero no sé si llegó a guionizar o preparar algo, o si ha sido un proyecto completamente independiente de Akira Toriyama. Imagino que ya llevaría tiempo haciéndose, igual sí que colaboró de Ya. alguna manera, pero bueno, no lo sé. Bueno, pues nada, eso no era un apunte. ¿Qué Siempre está nos bien cuentas? actualizar. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues nada, hoy vamos a hablar, a ver un segundito, voy a quitar una cosita que tengo por aquí. Vale. Hoy venía a hablaros de la canción de Tango Ruidoso, de la ilustración que la acompaña. Si queréis, compartimos pantalla, como siempre. A ver, Clip Studio, aquí. Ahí, ¿se ve algo, Manel? Sí, ya se ve, ya se ve. Perfecto. Vale, pues bueno, hoy vamos a hablar de la canción de Tango Ruidoso, de la ilustración. Y voy a ir enseñando un poquito, me he preparado los archivos para ir viendo un poco el proceso, que esto lo hacemos habitualmente, ¿no? Pues he podido encontrar todas las fases separadas que las tenía aquí guardadas y, y podremos ir viendo un poco cómo va evolucionando la ilustración, ¿no? Mientras iremos comentando un poco de qué va la canción, la temática y tal. Así que, bueno, para empezar, pues como en casi todas las ilustraciones, o creo que en todas en este caso, empecé por un boceto a mano, en papel, en físico, con un boli, Mm. de hecho. Y bueno, esto ya lo he comentado en otros vídeos, ¿no? Que me siento muy cómodo para bocetos iniciales cogiendo un boli y un papel, que es lo más sencillo, y así no tengo que pensar tanto en, en la herramienta, en la técnica, sino pensar más en plasmar una idea, en un boceto rápido, y como es lo que he hecho desde pequeño, pues ahí me siento más cómodo, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentamos plasmar, bueno, hablamos si quieres primero de qué iba un poco la canción, ¿no? Y después cómo lo Vale. intentamos transferir. Si no recuerdo mal, hablábamos sobre todo del estrés, tanto interno como externo, ¿verdad? Del ruido que viene de fuera, pero también del que nosotros mismos nos generamos en nuestra cabecita. De cómo, Sí, no sé, sí. que el mundo nos presiona, pero muchas veces no está bastante mal la cosa desde fuera, que también nosotros alimentamos esa bola. Sí, Y- es un poco, ¿no? Esa sensación.
que yo creo que hoy en día pues se potencia mucho por el tema pues de internet, las redes sociales y todo esto de pues eso, de igual tener que cumplir unas expectativas X o parecernos a cierto personaje o tanto en lo, bueno, a nivel de a lo mejor éxito o en el físico también, que es una cosa que pasa mucho hoy en día. Sí, Y eso es un poco el run run que tiene toda la canción. eh, y luego llega como un poco un mensaje en el que lo que trato de explicar un poco es que, bueno, pues que igual la vida yo creo que es fracasar muchas veces más que tener éxitos. fracasar mejor. Sí. Y a lo mejor, eso sí, tú puedes tener como un sueño y un rumbo hacia el que va tu barco, pero de vez en cuando pues vas a naufragar y vas a aparecer en una isla desierta y vas a tener que volver a construir tu barco para salir a navegar otra vez hacia otro sitio. Eso es. La verdad es que, bueno, en todas las canciones, la verdad que creo que tiene un mensaje muy interesante y bastante claro, se transmite muy bien. Bueno, en Mm, este caso, yo como siempre intento coger una síntesis, intento sintetizar la idea, pasarla por mi filtro para que también pues, la ilustración no sea a lo mejor exactamente igual, palabra por palabra, lo que hablas en la canción, pero sí lo que me ha evocado, ¿no? Que tenga parte de la esencia, pero un poco pasado por el filtro. Y, y bueno, en este caso yo en lo que me enfoqué era, por una parte, el título que es ruido, tengo ruidoso, ¿no? El ruido. Y también por lo del ruido externo e interno. Intenté combinarlo en la misma ilustración y en la presión también de las frases lapidarias, que aquí es indistintamente, pueden venir de fuera como de dentro, ¿no? Pero muchas veces mm. también nos las dicen personas que tenemos alrededor, ¿no? De tienes que hacer esto, o mira, si tal, ¿no? Hay gente siempre que sabe de todo y te Sí. orienta, cree que te puede orientar desde el sofá, se opina muy bien. Pero el tema es que todo eso, si lo vamos escuchando desde pequeños, yo creo que también no está separado completamente. Es decir, el ruido que después viene interno también viene de esa educación que hemos recibido, ¿no? De esa exigencia de fuera, del mundo competitivo. Creo que el tema de enfocarnos tanto como sociedad en el individualismo, en la competitividad, en ser mejor que los demás, destacar, todo eso después es lo que genera ese ruido interno, no es independiente. Como consecuencia viene después lo otro. Porque al final es donde te educas, ¿no? Tú creas unos patrones de conducta, una manera de, ¿no? Si quiero sobrevivir en esta sociedad, tengo que Sí. hacer esto, porque esto es lo que se premia, esto es lo que... Y cuando no lo consigues, pues te machacas, ¿no? Porque hay que llegar a eso. Pero bueno, conforme vas creciendo, vas encontrando tu nicho, también te vas rodeando de gente buena, que eso es importante, tener un buen círculo de gente que, que te apoye, pues vas generando ya tus ideas, pero muchas veces pues volvemos a caer, ¿no? En ese ruido. Entonces aquí, en el boceto inicial, quería que fuera un poco visceral, ¿no? Que se plasmara el ruido se plasmara de forma física, que se viera el ruido. Y me intentaba poner en el lugar de o sea, en mi propia piel, pero en situaciones en las que he pasado estrés o ansiedad intensa y Mm, plasmarlo de una forma un poco sin pensar mucho, ¿vale? Lo que me viniera a la cabeza y me venía, cuando pensaba en ruido, en ansiedad, en estrés, me venía eso, una cara como de zombie, porque cuando estás muy estresado, casi que no eres tú, vas deambulando por la vida, o sea, estás con la cabeza a 3000 revoluciones, pero por fuera no rindes, procrastinas un montón, no te apetece hacer las cosas que te gustan, estás como paralizado por fuera, pero revolucionado por dentro. Y a veces te dan ganas o te da la sensación de que pasa esto, ¿no? De que te explota la cabeza, de que sale todo el ruido, todo lo que te han metido desde fuera y todo lo que tú has ido acumulando también, está ahí y eso, los ojos se te quedan en blanco, va todo a mil. Entonces, pues aquí intenté plasmar eso, ¿no? Había como los ojos en blanco y por dentro se veía la explosión y salían en un inicio, dentro de la explosión se veían como bocadillos, como opiniones, palabras, frases, pensamientos nuestros, pensamientos de fuera, y todo eso cuando revienta
sale de forma dañina, es decir, no sale de forma tranquila, sino que todo eso acaba saliendo de una forma explosiva, ¿no? Entonces salen disparadas todas esas palabras, de forma literal en este caso. Ya. Y, y a veces nos pueden ahogar, ¿no? Pero bueno, la segunda parte de la canción habla de la solución frente a eso, ¿no? O de lo que nos gustaría hacer en esa situación, que es aislarnos, irnos en una barca a una isla desierta. Entonces, en este caso se me ocurrió mezclar el desierto con las palabras estas, ¿no? Como que se crea un mar de opiniones, de estrés, de tal, pero el personaje está en medio, dentro de una cúpula, protegido, ¿no? Como descansando, tomándose ese autocuidado, ese tiempo para bajar Mm. las revoluciones, Ajá. pensar, y mientras todo eso va explotando, dejarlo salir, pero intentando que no nos afecte tanto, ¿no? Dejarlo. Y bueno, pues un poco esa dualidad, ¿no? En la parte de arriba estaba la parte explosiva de la canción y en la parte de abajo cómo nos refugiamos de eso, cómo tenemos a veces la necesidad de aislarnos del resto y de no escuchar tanta opinión y quedarnos un poco observando el entorno y observándonos a nosotros. Y bueno, más o menos eso es lo que intenté plasmar. Ahora voy a ir enseñando como las fases, cómo se fue puliendo esta idea. Entonces aquí tenemos el boceto a boli, después esto pasé la foto a digital y ya sobre esta foto voy trabajando, ¿no? Y ya empezamos con el boceto ya en el formato cuadrado, el que venimos usando habitualmente, Mm. y ya un poquito más limpio todo, ¿no? Una explosión, los ojos en blanco, una pequeña sombra en la cara. Bueno, ya me iba imaginando cómo iba a ir en color, ¿no? Entonces en el boceto intentaba ya plasmarlo. Porque al venir la luz desde arriba, me gustaba que si este era el foco, que la cara, para darle un tono más tétrico, más triste, más lúgubre, pues que por contraste también a la luz venir de detrás o de arriba, que la parte de delante de la cara la tuviera más ensombrecida Ujú. y así poder generar un poco de esa sensación de cara de zombi, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, también para plasmar un poco esa protección, si os fijáis al zombi le cae la baba, ¿no? Y la cúpula la protege, ¿no? También de paso pues nos sirve para guiar, para conectar un poco las dos partes. Igual que los bloques estos, ¿no? Que hay bloques arriba y después abajo también hay otros que ya han caído, que ya están. Y bueno, eso, una vez tengo ya el boceto en línea, pero una línea más suelta, si os fijáis, que no está limpia ni nada, ya tengo claro más o menos, pasamos al color, ¿vale? Es decir, pero un color rudimentario, no voy separando las capas. Lo que he explicado otras veces de que para trabajar mejor a veces se hacen capas y así puedes corregir cosas sin estropearlo de después, ¿no? Es decir, si he hecho Sí. un degradado, pero quiero cambiar el color de abajo, el color base, que es naranja en la parte central, por ejemplo, pues lo puedo cambiar desde la capa del naranja sin que cambie el brillo este que le he metido y el brillo, pues como tiene un filtro, se adapta a ese cambio de color, ¿no? Ya. Pero en este caso, en un momento inicial, lo que hago es ponerla en pequeñito e ir poniendo el color un poco como el boceto, ¿vale? Pero un boceto de color, que de Mm. forma rápida pueda ver qué paletas de color voy a usar, dónde van a ir los tonos cálidos, los tonos fríos, ir distribuyendo un poco, pero para no perder tanto tiempo, ¿no? Igual que las palabras, pues están escritas así de forma rápida para tenerlas de ejemplo, ¿no? Para saber un poco la intención de la canción, o sea, de la ilustración. Entonces, una vez tengo estas dos cosas, los bocetos tanto de color como de línea, ya voy metiendo la línea limpia. Aquí ya limpio un poco todo, ya tenemos el acabado final de lo que viene a ser la línea, el contorno. Y cuando tengo esto ya es mucho más fácil también meter el color, porque puedo ir seleccionando zonas. Como Mm. suelo trabajar en una estética de cómic, y en este caso lo estamos haciendo así en todas, Sí. pues para seleccionar algunas zonas es más fácil. Si la línea está limpia, no tiene zonas abiertas, porque Claro. habrás visto, me imagino que a mucha gente le habrá pasado con el Paint, ¿no? Cuando lo usábamos de pequeños, que intentabas rellenar una zona y se te llenaba la pantalla del mismo color, Sí. porque había un huequito así pequeño. Pues intento Mm. limpiar bastante la línea cuando es una estética de cómic, ya que va a tener contorno, pues que se quede bastante limpia y cerrada para que no pase eso, para después poder ir rellenando todo de forma rápida, Claro. que ahora lo veremos en la siguiente parte, ¿veis? Aquí no hay degradados, simplemente aquí sí que le metí un degradado en la explosión, pero todo lo demás son colores planos, no hay brillos, no hay sombras, simplemente porque así después puedo trabajar de forma individualizada en cada zona de la ilustración, es decir, puedo seleccionar todos los azules y se me seleccionan todos los ladrillos azules, pero Mm. después si quiero trabajar en el humo, como es un color plano, que no hay degradados, es mucho más fácil seleccionarlo.
Y para rellenar, pues con la línea limpia, lo dicho, es más sencillo. Entonces, una vez ya tengo esto, aquí ya, esto es muy engorroso, esta es la parte más pesada de la ilustración, porque Ya. no es nada creativa, es decir, ya tienes la idea del boceto, ya la has pasado a limpio, ya tienes claro cómo van a ir los colores, pero aquí simplemente es ir rellenando todo y es pesado, es un poco aburrido. De hecho, en el cómic, no tiene que ver ahora con esto, pero me ha venido a la cabeza. En Bueno, el cómic, como se trabaja muchas veces con línea, la parte más industrial, ¿no? Del cómic trabaja casi con siempre línea, así. ¿qué quieres decir con línea? Que no son colores solo, que tiene contorno, Ah, vale. un poco como esto, ¿no? Que tiene un contorno negro o parecido, o un contorno con color, pero suele haber un contorno que delinea el dibujo, ¿no? Las figuras y Ya. todo eso. Normalmente los dibujantes profesionales que ya llevan años publicando a un ritmo de industria, Marvel, DC, empresas grandes, ¿no? Que publican Sí, mensualmente, normalmente tienen ayudantes que esto creo que lo costean ellos porque no es obligatorio, pero pagan a alguna persona para que se dedique a hacer esto, a poner flats, a poner colores planos y se llaman flatters, de hecho. Les ajá, pagan y claro, es un proceso muy automático, no es creativo, pero es muy útil para acelerar el proceso, para ayudar al ilustrador principal, ¿no? O sea, al colorista. ya. Entonces esa persona se encarga de esto, de ir cerrando zonas, coloreando todo, para que después, en la parte creativa, vaya todo mucho más rápido. Es decir, cuando ya tenemos Claro, esto, ya empezamos a lo que vendría a ser jugar, ¿no? A poder poner sombras, cambiar cosas, meter brillos, toda esta cosita que le va enriqueciendo la ilustración. Y, y bueno, pasamos ya al resultado final, con mucho tiempo ya de proceso ahí de trabajo en todo esto, ¿no? En sombras, brillos, luces, y ya tenemos este resultado, ¿vale? Aquí, pues si os fijáis, se ve la diferencia, ¿no? Aquí ya tiene mucho más detalle de líneas, por ejemplo, aquí en medio, pues algunas líneas también que sirven para iluminar más. En la cabeza, pues tiene aquí la iluminación más amarillenta. Aquí busqué un poco el contraste, entonces se ve la cabeza directamente amarilla en la zona iluminada, para que quedara un poco más guay estéticamente, ¿no? No era tanto por sí, realismo, pero todas las ilustraciones de estas canciones son más evocativas que realistas, por decirlo así. claro. Y desde el tipo de dibujo que hemos usado. Y, y bueno, pues he usado algunas líneas de contorno, que esto ya lo hemos hecho alguna vez en el resto de ilustraciones, que me gustaba estéticamente y lo empecé a utilizar para resaltar ciertos elementos importantes de la ilustración que van contorneando, ¿no? Una línea de color, línea blanca, y en este caso me sirvió también para enfatizar un poco la sensación de velocidad de los objetos, todo eso. Mm. Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí podemos hablar un poco de las expresiones, ¿no? Empecé a pensar un poco en cosas que nos suelen decir, y ahí creo que lo hablamos los dos, ¿no? Fuimos diciendo palabras o frases Sí, que nos dicen a veces, no falles, rapidito, ¿no? De cosas que te piden también cuando estás trabajando. Me lo aplicaba un poco también a este ruido, a este estrés, desde el filtro o desde la experiencia mía como ilustrador, ¿no? De cosas que me mm, digo a mí mismo o que te han dicho desde la industria, de esto tiene que acabarse rápido porque hay unos plazos de entrega, no pares, es decir, no descanses, siempre tienes que estar produciendo, no puedes hacer esto porque tienes que estudiar algo que te dé más seguridad, vas a fracasar, ¿no? Este tipo de palabras que muchos ánimos no dan. sí, sí. Por Sí, ejemplo, hay. esto concretamente lo he oído mucho últimamente. No podía fallar y aquí como está todo hecho por humanos, pues lo quería meter porque esto es un proyecto artesanal y que hecho con mucho cariño, tanto en la música como en en la imagen. Sí, sí. Es curioso Y bueno, que también, o sea, digamos que al servicio de la ilustración y de la canción, pues el hecho de mm, poner palabras y tal está guay porque sí que es verdad que muchas veces nos dicen muchas cosas en el día a día, ¿no? Pero también hay muchas de estas cosas que no nos o sea, no nos las dicen, pero están ahí, ¿no? Como por sí, ejemplo, no sé, yo estoy pensando ahora en las redes sociales,
en cómo ahora se consume mucho contenido muy corto, ¿no? Mm, sí. Y eso pues te lleva a Bueno, un ritmo de rápido, todo rápido, otro y otro y otro. podría ser esta, ¿no? De aquí, el Podría algoritmo. ser. Porque muchas veces nos tenemos que adaptar nosotros a él, ¿no? El algoritmo que en teoría está para ayudar, muchas veces lo cambian y ya no sabes si realmente es porque la gente cambia la manera de consumir o porque quieren que cambie esa manera de consumir. Y ya te Claro, recomiendan otras cosas y lo que tú dices, ¿no? Nos toca adaptarnos y sin que te lo diga nadie, como quieres tener esa visibilidad, quieres, porque necesitamos eso para poder trabajar, al final, pues te vas metiendo en la línea, ¿no? Yo me acuerdo, ahora que estamos hablando de este tema, hubo una época después del COVID que, bueno, ahí como hubo mucho tiempo para pensar, ¿no? Mucha gente empezamos a probar proyectos nuevos, a hacer deporte, estas cosas, ¿no? Algunos se cortaron el pelo. Y yo en mi caso me entró curiosidad por Twitch porque también lo estuve consumiendo más y probé, ¿no? Una temporada dije, voy a probar a dibujar en directo, pero no como profesión, no para intentar dedicarme al Twitch, no quería Mm, ser streamer, simplemente como pasaba muchas horas en casa trabajando ahí, desde el COVID sobre todo, que teletrabajaba más, dije, pues ahí puedo retransmitir fácil lo que hago en la pantalla y si la gente lo puede ver, es una manera de compartir lo que hago con alguien, ya que es un tiempo que pasas solo, pues de que los demás puedan ver esto, ¿no? Porque es algo interesante. A mí siempre me ha gustado ver bueno, un poco lo que estamos claro. haciendo ahora, ¿no? Que a la gente le gusta ver lo que hay detrás de las obras y de los Mm, trabajos. Pero ¿qué pasa? Que sin querer, por lo que comentabas tú de que a veces no es nadie quien te lo dice, sino que sin querer vas generando ese ruido interno, eh, fui dedicando cada vez más horas a ser más productivo en Twitch que a hacer lo que quería en un inicio. Es decir, yo iba simplemente a retransmitir el dibujo, pero a lo mejor me veían 6 personas y decía, ostras, si empiezo a promocionar esto durante ¿no? A promocionar suscripciones, a hacer una musiquita para cuando se suscribe y si llegamos a tanto, voy a hacer un dibujo personalizado para no sé quién. Y así una ya. manera de intentar enganchar a la gente, ¿no? Al final empecé a meter como unos cofres que decían, mira, si llegas a tanto, la gente se suscribe y entonces después pueden abrir cofres y así te ve más gente. Mm, Y si te generas un horario seguido, ¿no? De tantas horas al día o tantas, al final ya te generaba unas obligaciones y unas rutinas que se alejaban de lo que quería hacer en un inicio, que yo era no echar más horas al ordenador, sino simplemente retransmitir lo que yo ya hacía. Y al mm, final estaba haciendo de todo menos dibujar. Es decir, ya. intentar convencer a la gente de que se uniera, de retransmitir en horas que a mí no me venían tan bien, pero a la gente sí. Y al final me quemé enseguida, porque dije, es que no estoy haciendo nada de lo que yo quería en un inicio. Ya. No estoy dibujando Mm, tanto. Y bueno, a veces ese ruido nos va también conduciendo. Si no tomamos ese tiempo para parar, para ver qué estamos haciendo y dónde estamos, es importante. sí. Y también me parece muy interesante, y creo que ya hemos comentado este tipo de cosas en capítulos anteriores, que es el tema de las similitudes que hay entre tu proceso a la hora, o el proceso en general a la hora de hacer una ilustración, al que hay en la música. Porque Sí, ¿no? cuando hablas del tema este de que hay gente que contrata a otros para hacer al final el trabajo sucio, básicamente, Sí, sí. eso también pasa en la música, que hay gente que tiene tanto trabajo que contrata a otros para que hagan las cosas, pues arreglar las L- pistas de audio, Lo que es más mecánico, ¿no? claro, Lo que se aleja un poco de la parte más creativa, pero a la vez, si no hubiera alguien que hiciera eso, no se podría producir al ritmo claro, que se produce, ¿no? Es un poco... claro. Mm. Y bueno, Es curioso. es curioso, sí. Es el mundo Igual en el que que, vivimos. igual que lo que has dicho un poco de como poner el hecho de poner, eh, sí, que haces pones los colores como más general primero, ¿no? Como para, sí, rápido, como para tener una idea, tal. Pues eso en el Ujú. audio también se hace mucho a la hora de mezclar. Ya. Es como dar pinceladas más grandes, ¿no? Como, Mm. ¿Cómo funciona en ese caso? ¿De pues a ver, un sonido con depende. menos detalle o algo?
No, mira, depende un poco del proceso de cada uno, pero más o menos. Cuando tú ya tienes la canción hecha, pero la vas a mezclar. Entonces tienes las pistas de todos los instrumentos, ¿no? O sea, pues una pista que es el bajo, unas cuantas que Mm, son las voces, las guitarras, todo eso, la batería por separado. Entonces, normalmente lo que haces es primero hacer como una mezcla rápida, como ajustando los volúmenes, pero rápido, tiene que ser rápido como para, o sea, haces algo claro. como para captar un poco lo que Que sientes en ese se, momento. que se entienda la melodía, ¿no? Que se pueda Claro, escuchar y saber lo que quieres transmitir, pero no. claro. Y luego ya una vez tienes eso, ya tomas algunas decisiones, pero que son como más generales. Pues por ejemplo, en general quiero que la batería suene más brillante, pero no te paras a cada elemento de la batería, sino la batería en general. Entonces, Mm, pues la pones que suene un poco más brillante. Y luego ya, cuando ya tienes un poco el boceto general, pues es cuando ya empiezas a ver la caja cómo suena o a cambiar un claro, poco, ¿sabes? claro. Y son detalles que imagino que como lo vas haciendo progresivo, tú no lo percibes tanto, pero cuando comparas de esa primera versión a la final, se notan mucho esos detallitos de el sonido, lo que has matizado en cada, ¿no? Claro, claro. Es que es lo mismo. O sea, Sí, 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 es muy parecido. Al final, yo creo que son todo procesos que se han ido generando un poco de forma instintiva para poder acabar un proyecto sin abrumarte, ¿no? Es decir, yendo de lo general mm, a lo concreto, es más fácil darle forma, porque en un boceto tú puedes verlo todo por encima y saber hacia dónde vas, pero si tú empiezas por un ojo y tienes que hacer ese ojo perfecto, o en la música, imagino, ¿no? Si tienes que ver esa batería que tiene que sonar perfecta, igual después, cuando lo vas poniendo todo perfecto individualmente, en conjunto, no suena. Y si lo tienes que hacer todo a la vez, te agobias, ¿no? Dices, ostras, es que da aún mucho trabajo por delante, hay aún. claro, Entonces, si vas poco a poco metiendo cositas, ¿no? Te vas generando tu propio proceso, ¿no? De los colores planos. Ahora después voy a meter las sombras, ¿no? Después, cuando tengo las sombras, voy a meter luces suaves donde yo crea y ya después voy concretando, ¿no? Aquí brillos más pequeños, cosas más. Y entonces, entre todo, va sumando, pero si lo ves todo desde un principio, te agobias porque hay mucho trabajo que se va haciendo de forma claro, progresiva. claro, esa es Ujú. la idea. Sí, pues sí, hay muchas similitudes, la verdad. Aquí, por ejemplo, que esto no lo he dicho, metí también el título, que siempre lo metemos ahí un poco camuflado. Mm, En este caso lo puse como parte de un ladrillo de estos y mm. aquí en primera plana. Y bueno, simplemente creo que ya lo hemos visto todo. Comentar también que a veces, esto a lo mejor al final no se ve, porque después ya para tu proyecto utilizas las ilustraciones que más te han convencido, ¿no? Mm. Pero yo, como soy un poco indeciso, muchas veces hay varias versiones que me gustan. Y yo esto siempre se lo comparto a Manel, ¿no? Siempre le paso Mm. varias versiones y dijo, elige lo que más te guste, porque no lo tengo claro. Y a veces entre los dos ya decidimos, o a veces se han usado las dos, ¿no? Para distintas cosas. Mm. Entonces, en este caso, se me ocurrió probar también un poco el tema de generar, de colocar un fondo oscuro, ¿no? Y que así la luz resaltara más. Y quedó algo así. Y bueno, no la hemos usado, creo, ¿no? Finalmente. Eh, Pero, no, pero bueno, igual en el libro sí. pero ahí está, ¿no? Es parte del proceso. Y hay otras veces que ha pasado al revés, que a lo mejor esta segunda versión es la que se ha podido utilizar y si no la hubiéramos hecho, pues se Claro, habría quedado la otra. Que bueno, siempre está bien, yo lo guardo todo porque me gusta después también ver los procesos, aprender de ellos y aquí está. Pues bueno, cosas que no se ven y que están ahí en el proceso, ¿no? Muchas veces se generan opciones alternativas o cosas que al final no ven la luz, como las escenas eliminadas, ¿no? De las pelis. Y eso. Y ahora ya más o menos creo que ya lo hemos visto todo de esta canción. vale, pues nada, Ujú. pues un placer como siempre. Y nada, Igualmente. a todos los que hayáis visto el vídeo, esperamos que os haya gustado como siempre y pues nos vemos en el siguiente capítulo y hasta pronto. Chao. Con esta. Chao.